Me gustaría presentar al doctor Steve Sanet, es médico osteópata de los Estados Unidos, con más de 25 años de experiencia clínica. Es fundador de la Escuela de Osteopatía de Ontario, la cual actualmente tiene más de 40 programas en 30 países distintos. Ya en este caso vamos a hablar de counterstrain, que es el tratamiento a través de puntos de Jones. ¿Ya? Go ahead, Steve. I already Okay. introduced you. Muchas gracias. Hola, buenas tardes, todo. The rest is you're going to be translating for me. I'd like to welcome everyone to this meeting in Counterstrain. Counterstrain is an osteopathic modality that is very easy to learn and very useful. Bueno, vamos a estar hablando de counterstrain. Es una herramienta muy simple y muy fácil de ocupar y es un componente del tratamiento osteopático. It's something that you can use and you can add to whatever you're already doing. Es algo que se puede ocupar y se puede agregar a lo que ya estamos haciendo con los pacientes. Some things in osteopathy are very complicated and built on other complicated ideas. This is an easy place for us to begin. Hay muchas técnicas osteopáticas que son un poco complicadas. Esta, en todo lo contrario, es algo muy simple y muy fácil de ocupar y de aprender. So we can use counterstrain for areas of the body that feel tense, muscles that are spastic, or areas that are painful. Entonces, el tratamiento a través de los puntos de Jones se puede ocupar en musculatura que tiene puntos dolorosos o que hay algún problema de disfunción relacionado con la musculatura. Either you'll get some positive result or you'll get no result. You will not get something that will make them worse. La gracia de esta técnica es que posiblemente consigamos buenos resultados, pero no vamos a generar nada negativo en el paciente. Are you going to share the PPTs? What do you think? Okay, I thought you forgot. I was just reminding you. I didn't forget. I'm getting there. I'm getting there. Okay, I'm sorry. It's okay. Okay, before you kick me again. No, it's okay. Yeah, no worries. All right, screen sharing. There we go. I'm giving them just a little bit of story before I begin it. Yes. Because, Okay. hold on. You can translate this whole thing. Some things in osteopathy require you to understand the biomechanics, you to understand complicated ideas. Counterstrain does not. Find something that hurts, try the technique, it works, it doesn't work. Hay muchas técnicas en osteopatía que requieren que tengamos un conocimiento extenso de la biomecánica para poder hacer la técnica. En este caso, esta técnica no es así. En algunos pacientes sirven, otros no, pero es de mucha utilidad clínica. Counterstrain was developed by this man, Dr. Lawrence Jones, in the United States. Esta técnica fue desarrollada por el Dr. Jones en los Estados Unidos. I need to explain something about osteopathy in the United States, and I'll give you a few sentences and then you can translate. In the United States, osteopathy we are the same as the MD. We do surgeries, we deliver babies, we prescribe medicine, and we do manipulation. En Estados Unidos la osteopatía es parte de la medicina, entonces los médicos, aparte de manipular, prescriben fármacos, hacen cirugías, entonces no es como en Latinoamérica. And this is only in the United States. The rest Esto of the world, solo en Estados Unidos. yeah, in the rest of the world, osteopathy is manipulation. It's not medicine. It's not surgery. En el resto del mundo la osteopatía es solo manipulación, no es fármacos ni cirugía. I want them to understand where these techniques come from. They come from general doctors who are treating people for blood pressure, earaches, coughs, colds,
and people also have back pain, neck pain, and musculoskeletal. Nos cuenta esto porque quiere que entendamos que esta técnica fue desarrollada por un médico que no solo hacía manipulación, sino que prescribía antibióticos, recibía bebés, hacía medicina general, aparte de la manipulación. So these techniques were not developed. They were not developed to do seminars and to do courses. They were developed because they were having patients that they were taking care of all of their health, and they also had these other musculoskeletal disorders. And so they needed techniques that worked, not to sell techniques. They were not invented for seminars. They were used in general medicine. Esta técnica no fue desarrollada para venderla en seminarios, sino que es una técnica que los médicos generales osteópatas ocupaban para tratar todos los problemas musculoesqueléticos que tenían los pacientes, ya que estaban tratando todos los otros problemas que también tenían los pacientes. And the way many things are developed is something is observed, something happens, something good happens, and then they go and try and explain what happened, and it turns into a technique. Entonces, como la mayoría de las técnicas en osteopatía, Jones observó un fenómeno y después se dio cuenta que funcionaba y luego lo intentó explicar, o sea, explicar el mecanismo de cómo funciona. So the phenomena that happened with Dr. Jones, he had a very busy general practice of medicine. I'll tell you the whole story because you know it, and then you can translate it. Very busy general practice medicine. Had a patient come in with a psoasitis, and it was coming up to Dr. Jones's lunchtime. So he tried to get the patient to lay down so he could go eat lunch, and he couldn't find a comfortable position for the patient. He found a comfortable position, put something under his knees, laying on his back. Dr. Jones had a quick lunch, came back, and the pain was gone. And he tried to understand what happened in that position that made the pain go away. El Dr. Jones llegó a esta técnica. Él tenía una consulta muy ocupada de medicina general y llegó un paciente a atenderse en el horario de almuerzo. Y Jones quería comer, entonces lo dejó posicionado de una forma, con un cojín debajo de las piernas, para poder ir a almorzar rápido y después volver. Y cuando volvió, el dolor del paciente había desaparecido. Y ahí Jones intenta explicar o describir un mecanismo de cómo funciona esto. So he thought that by doing something with this position, by taking the muscles or ligaments off maximum tension, it did something to reset the mechanism in the ligament or muscle. Entonces llegó a la observación en los principios de que al posicionar al paciente, esto conlleva a una relajación de ciertos tejidos. Y esto puede tener efectos sobre el dolor. Esto es lo que al principio él pensó. So, primero, there's a phenomenon, and then you have to try and explain it. The explanation, the principles of counterstrain are this, is to palpate some specific area that we're going to call a tender point or a Jones point. We're going to position, I'm going to do the whole slide, Christian, then you can do it. Okay. And then, because we're both looking at the same thing, position the patient and take maximum tension off the ligament or muscle. He theorized that maybe this changed the gamma gain, and that in order for this technique to work, if I could reduce the tension by at least 2/3, this might have a lasting effect. Entonces, dentro de los principios, Jones describió que para hacer esta técnica hay que palpar una zona específica, que en este caso llamaremos un punto de Jones o tender point, que también se conoce en el mundo de la fisioterapia como tender point, y que posicionar al paciente para disminuir la tensión al máximo del ligamento del músculo. Jones atribuyó los efectos a que se generaba un cambio en la información de la motoneurona gamma.
¿ya? Y idealmente se intenta reducir el dolor por lo menos en un 2/3. Idealmente, you want all of the pain to go away, 100%. But Dr. Jones said, if you don't get at least 2/3, then maybe the technique will not be successful. Jones decía que idealmente hay que reducir el dolor al 100%, pero si eso no se logra, ojalá unos 2/3. Y decía que si no se logran esos 2/3 de reducción, probablemente la técnica no va a funcionar. First, there's the phenomenon. There's what he observed. Now, he takes this from practice, and now you're going to teach it to students in a medical school. So now you have to have a theory. Why do you think it worked? This is his theory, as he felt that he was changing something in the gamma motor neurons. Entonces, después de este fenómeno, como Jones se lo tenía que enseñar a estudiantes de medicina, él describió una teoría que principalmente él piensa o pensaba que él generaba un cambio en la información de la motoneurona gamma. Él atribuía esto al efecto que generaba la técnica. Now, what I want to say to you is this is the theory. If we found out later, you know what? That theory is wrong. That's not the reason why. We can still apply the technique even if our theory is wrong because the phenomenon worked. Now we're trying to understand why. Maybe we're correct, maybe we're not. Tenemos que tener claro que esta es la teoría que él planteó inicialmente. Puede que ahora las teorías actuales muestren otra cosa, pero eso no significa que la técnica no funcione. El fenómeno igual ocurre, solo que no tenemos una teoría para describirlo. Claro? Ujú. I want them to understand something because they are students. So you do things to patients and then you also study in class why it works. Entonces, él quiere que entendamos algo. Le hacemos a los pacientes algo y en la universidad nos enseñan por qué debería funcionar. So I want them to understand something. 5,000 years ago in Greece, they watched the sun come up and they said it was because one of the Greek gods was pulling the sun up into the sky. Hace 5.000 años, los griegos pensaban que había un dios que sacaba el sol todos los días de la mañana. And then the Romans came along later and they said, no, no, the Greeks were wrong. It was this god that was pulling the sun up into the sky. Y después llegaron los romanos y dijeron que era otro dios el que sacaba el sol. And then later on in medieval Europe, they said, no, no, it's not the god Apollo pulling the sun up. They said the reason why the sun comes up is because the sun goes around the earth. Luego en Europa medieval dijeron no, que no era ningún dios el que sacaba el sol, sino que la Tierra giraba alrededor del sol. And then Copernicus said, no, 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 the sun's not going around the earth. The earth is going around the sun. That's why we see it come up. Y después llegaron las teorías de Copérnico. So all of them saw the sun come up and they saw the sun go down. Todos ellos vieron el sol salir y el sol bajar. So I'm pretty sure the earth is going around the sun. But if I find out tomorrow that it's not, we still experience the sunrise. A lo que quiere llegar es que puede que mañana salga otra teoría de por qué el sol sale en la mañana y se esconde, pero el fenómeno sigue ocurriendo independientemente de las teorías. Es una idea más importante por ahora because later on, many things we'll talk about in osteopathy, they're not proven so well, but the techniques work. So I want them to No, understand, hold on, I want them to understand these are physical modalities that they can apply, but some of the understanding is not perfect. nos cuenta esto porque hay muchas técnicas en osteopatía que tienen
poca evidencia o pocas teorías, pero eso no significa que el fenómeno no ocurra. Okay, now Dr. Jones takes this from his clinic. Now he's going to teach it as part of osteopathic medicine. So we need rules. The Entonces, rules, como Jones se lo tenía que enseñar a médicos, le tuvo que agregar reglas. so here's the rules. We find a ligament or muscle that we monitor. We take it off of tension and we hold that for 90 seconds. Patient passive. Patient is not using their muscles, they're not helping us. Entonces se busca un punto de Jones, punto doloroso, que después vamos a ver los puntos, y se le quita tensión. ¿Ya? Se le quita tensión durante 90 segundos y luego se devuelve al paciente a la posición inicial lentamente. Esta es una técnica pasiva, donde el paciente no hace nada. So Dr. Jones said, we need 90 seconds because you need that amount of time with the muscle or ligament off tension for the gamma gain to have a new homeostatic point. Then we return them back to their initial position and we reevaluate. If the technique worked, it didn't work. Los 90 segundos Jones los puso porque él pensaba que en ese tiempo era suficiente tiempo para restablecer la información gamma del uso muscular. Fácil, más fácil. So how are we going to do it? Implementación práctica. We're going to move them in a plane, flexion, extension, side bending, rotation. Move them in a plane and simply ask them, is it better, worse, or the same? Entonces, esta técnica, nosotros tomamos al paciente y buscamos movimientos en un plano inicialmente. Y luego le pedimos feedback al paciente si es que el dolor es peor, igual o mayor. Ahí está mal escrito. And then I'm going to move them in another plane. And I'm going to maximize reduction in each plane. Y luego vamos a seguir agregando movimientos en los distintos planos hasta lograr una reducción del dolor y quitarle tensión a la zona. This is just a drawing I made to try and understand what we're doing in each plane. Este es un gráfico representativo, solo para que podamos entender un poco la idea teórica de la técnica. Por ejemplo, this does not mean that you go in the middle of extension or flexion. It doesn't mean that. I'm just showing a continuum from moving my head from extension to flexion, that there's some point in the middle here where there's some point somewhere where the pain is decreased the maximum. That's the point I'm looking for, not necessarily, a neutral point. Acá, entonces, desde la extensión a la flexión máxima, esta línea, que no es recta, representa la continuidad del movimiento. No significa que donde está la flecha va a ser el punto de reducción máxima, sino que es solo para representar la idea de la técnica. I have not invented anything in osteopathy, but I have made something easier in osteopathy, and that is language. Él no ha inventado nada en osteopatía, pero sí ha logrado mejorar la comunicación con los pacientes de forma que se haga más fácil el tratamiento. When we did this as students, what is our goal? Our goal is I find something painful in your neck and I try and get it at least 2/3 reduced. Hold the position for 90 seconds, return them to normal, and then I hope that my technique has worked. Cuando se la enseñaron como alumno, buscaban un punto, luego le quitaban tensión en los 3 planos, mantenían por 90 segundos
y volvían a la posición lentamente y esperaban que ojalá funcionara. So how do I know if I have you at 2/3 or more? How do I know? Entonces, ¿cómo sabemos si realmente logramos esa reducción de 2/3 que mencionaba Jones? I move your head and I say, Christian, are you 2/3 better? No, Le- Steve, I'm 7/8 better. I'm 73% better. Entonces nosotros no le preguntamos a los pacientes, ¿le bajó el dolor en 2/3? No es la mejor terminología o la mejor forma de comunicarse con el paciente para evaluar la reducción del dolor. Todos son nuestras pacientes son idiotas. Everybody is stupid when you ask them this number. They can't tell you. Los pacientes les cuesta cuantificar el número cuando uno hace una evaluación de dolor. The smartest, Entonces, the smartest para person becomes stupid. la persona más inteligente le puede costar verbalizar la reducción del dolor. But there's one thing everyone understands: Pero hay algo que todo el mundo entiende, money. el So dinero. I don't ask you, do you feel 2/3 better? Are you 66.7% better? I say no. We started with 100 pesos. How many are left? Everyone can do this quickly and easily. Entonces, él ocupa el dinero para que el paciente entregue feedback sobre el dolor. Por ejemplo, no le pregunta si le bajó 2/3 o si le bajó 66%, sino que le dice que si el dolor era inicialmente $100, ¿cuánto bajó? Él cree que esta es una mejor forma de comunicarse con el paciente y que el paciente se le hace mucho más fácil el feedback sobre el dolor. It's important. You have to talk to people like they are people. We get trained in the clinic to be medical, to be professional. But when you talk to people in pain, you have to talk to them in an easy way. Tenemos que intentar facilitar la comunicación en este tipo de evaluación, porque si no, un paciente no se le hace fácil. So the principles are easy. I find some point that hurts. I need to maintain my touch on that point through the entire technique so that I know if the pain is better, it's not because I'm changing my touching. Once I touch, it doesn't move. Entonces los principios son fáciles. Buscamos un punto de Jones que va a estar doloroso, generamos presión en la zona y mantenemos la presión durante toda la técnica. Cuando uno ya empieza a ejercer la presión de la técnica, ya no le quita más presión, se mantiene constante la presión. Okay, what I've done here is the original book that we learned from, the Dr. Jones book. The pictures were terrible, the explanations were terrible. What I did was I reproduced Dr. Jones's explanation for the posterior neck. That's where we're going to start. Entonces vamos a ver los puntos cervicales posteriores. Estas imágenes son imágenes que él ha ido elaborando porque las imágenes que aparecen en el libro, que son muy antiguas, la verdad es que no se ven muy bien. I want you to understand the original ideas, and then I'm going to change it for you, and I'm going to make it easier. Entonces, queremos que entiendan las ideas originales y después lo vamos a simplificar para que lo puedan entender y aplicar de forma más fácil. So the way we learned in school was that now you take this soft tissue model, and Dr. Jones tried to correlate this with cervical segments. And he said, we can do a tender point on the spinous process or on the articular pillars. These were areas that would be treated.
Entonces Jones describió estos puntos en los procesos espinosos y en los pilares articulares y los correlacionó con disfunciones cervicales. I'm going to tell you the Dr. Jones model for biomechanics is not a good model. Lo que quiere que entendamos también es que el modelo que planteaba Jones biomecánicamente no era un muy buen modelo. But I want you to understand that people are learning it this way around the world. I'm going to make it easier for you. Pero los seminarios que se hacen alrededor del mundo lo enseñan de esta forma. Y nosotros lo vamos a simplificar. So I'm not doing a counterstrain point on the SPIAS process. If this is painful, it's going to remain painful because you're pushing on the bone. What I am going to do is anywhere else, anywhere at all, I can do this technique. Originalmente se describieron estos puntos que aparecen en la imagen, pero la realidad es que se puede ocupar esta técnica alrededor de toda la zona cervical. En la única zona que él no lo ocupa es sobre el proceso espinoso, porque dice que va a estar siempre doloroso, entonces no tiene mucha efectividad hacerlo ahí. So, what kind of things can I counterstrain posteriorly? Well, according to Dr. Jones, spinous process, interspinous ligaments, articular pillars, suboccipital muscles, splenius capitis, and cervicis. These are things that he considered. Según Jones, esta técnica se podía ocupar en la siguiente estructura: en el proceso espinoso, el ligamento interespinoso, los pilares articulares, el recto de la cabeza y el esplenio cervical y de la cabeza. I'm telling you, you can do it on everything. Él nos está diciendo que lo podemos ocupar en cualquier lado, no solo en lo que describió Jones. But I will avoid bony prominences like spinous process because if you're pushing on the bone, I don't expect it to change. Pero él sí no lo hace sobre prominencias óseas como el proceso espinoso, porque él cree que no cambia mucho en esa zona. So here's what it looks like. And this is very easy to do on the posterior neck. It doesn't require great strength. Esta es una imagen que representa y que muestra cómo se hace la técnica en la zona posterior cervical. Here's a typical way that I'm holding the head, and wherever I am finding a tender point, once you put pressure, it stays there through the entire technique. En la imagen de la izquierda se ve como él encuentra un punto y con el dedo medio aplica presión sobre el punto. Tenemos que entender que la presión que se aplica se mantiene durante toda la técnica. And you must be able to control the head. Y el posicionamiento tiene que ser tal de que puedan controlar la cabeza del paciente. So if you have small hands and they have a giant head, if you have them on a pillow, this becomes very easy. You can just move the pillow around. Tenemos las manos muy chicas y tenemos un paciente que tiene la cabeza enorme. Obviamente que podemos ocupar un cojín, una almohada o cualquier cosa que nos ayude a posicionar de mejor forma al paciente. My movements are very small. They are not extreme movements at all. Very small movements. Tenemos que entender que los movimientos son pequeños, no son largos, son cortos. This is how Dr. Jones looked at the anterior neck. And again, I'll give you the whole thing, Christian. He is relating this to cervical dysfunction and relating it to trunks of the nerve root trunks. He gave these specific areas. Okay. Entonces, estos son los puntos originales que describió Jones y les pone un número correlacionándolo con las estructuras cervicales. AC1 de la primera cervical y así hacia abajo. These I'm doing very frequently because they're easy, they're painful, and you can resolve them. Estos puntos los ocupa él frecuentemente porque son fáciles de ocupar
y él ve que generan buenos efectos o que logra efectos con los pacientes. These I'm doing rarely. So I'm doing them rarely because these points under here are transverse processes. So again, you can work anywhere you want, but I'm not going to put pressure in the throat. If I put pressure in the transverse process, it's always going to hurt. So if a patient directs me, I may do it, but this is not the best choice putting pressure around here. Él originalmente no lo ocupa sobre los procesos espinosos, como los puntos que aparecen ahí, que están sobre los procesos, no espinosos, disculpen, transversos, porque siempre va a estar, o por lo general, está doloroso. Entonces él intenta trabajar siempre en la región posterior, como mostraba en las diapositivas anteriores. Solo ocupa estos puntos cuando un paciente le muestra con el dedo que ahí le duele. Si no, no lo ocupa.